¿Y si todo eso que llamas mala suerte no fuera el fin, sino el punto exacto donde Dios está empezando a cambiar el rumbo de tu historia? Tal vez miras tu vida y ves pérdidas, desiertos, silencios, puertas cerradas, y en tu mente solo suena una idea: nada me sale bien. Pero hoy vamos a mirar tu realidad desde la perspectiva del cielo. A la luz de la palabra, vas a descubrir que Dios no está jugando con tu dolor ni improvisando con tu futuro. Está ordenando capítulos, procesando tu corazón, preparando milagros y alineando cada detalle para que, al final, todo termine a tu favor. Antes de seguir, te invito a algo. Suscríbete al canal, dale like a este video y escribe en los comentarios, con fe: Dios está ordenando mi historia a mi favor. Número 1. Nada de lo que estás viviendo se pierde. Dios está ordenando todo a tu favor. A veces piensas que tu vida es una mezcla de casualidades, golpes de suerte y momentos dolorosos que no tienen conexión entre sí. Pero déjame decirte algo que quizás nunca te dijeron así de claro. En Dios nada se pierde. Nada se desperdicia, nada queda fuera del propósito. Cuando amas a Dios, cada detalle, incluso esos que hoy te duelen, se convierten en piezas que Él está ordenando con una precisión perfecta que tú todavía no ves. Eso que llamaste mala suerte, quizá era Dios moviendo algo que todavía no entendías. Ese silencio que te incomodó, quizá era Dios preparando una respuesta más grande de lo que esperabas. Romanos 8:28. No dice que algunas cosas ayudan a bien, dice todas. Y ahí es donde cambia todo. Cuando tú dejas de hablar de azar y comienzas a hablar de propósito, tu corazón empieza a ver tu vida de otra manera. Ya no dices, esto me pasa porque tengo mala suerte, sino, Dios está usando esto para llevarme a donde Él quiere que llegue. Y créeme, cuando Dios toma tu historia, Él nunca la deja igual. La dirige, la afina, la pule y la convierte en algo que solo puede terminar a tu favor. Quizá hoy sientes que todo es un caos, que las piezas no encajan, que tus días parecen un rompecabezas incompleto. Y sí, desde tu punto de vista, todo se ve confuso. Pero desde el cielo, Dios ya está uniendo cada parte. Él es como ese autor que toma un manuscrito desordenado, lleno de errores de borrador, y empieza a editarlo con amor. Tú ves capítulos difíciles, pero Él ve el final de victoria. Tú ves heridas, Él ve testimonios. Tú ves pérdidas, Él ve preparación. Lo hermoso de Dios es que no desecha capítulos, los transforma. Y es posible que estés en esa etapa en la que sientes que nada se mueve. Orás, lloras, esperas, pero no ves cambios. Parece que Dios está en silencio, pero recuerda algo poderoso. El silencio de Dios nunca es ausencia de acción. A veces es la etapa donde Él trabaja más. Mientras tú crees que todo está detenido, Él está moviendo corazones, alineando puertas, ajustando tiempos y preparando conexiones que tú ni imaginas. Porque Dios nunca improvisa. Él ya escribió el final de tu historia y es bueno. Hay personas que aún no han entrado en tu vida, pero serán clave para tu futuro. Hay oportunidades que aún no se han abierto, no porque Dios no quiera dártelas, sino porque si se abrieran hoy, quizá te lastimarían. Eclesiastés 3:1 lo dice claro: todo tiene su tiempo. El tiempo que hoy te desespera, mañana será tu testimonio. Incluso ahora, Dios está alineando lugares a los que no podrías llegar por tus propios recursos, porque no es tu fuerza la que te va a llevar, sino su favor. Y si hablamos de errores, de esos que te avergüenzan, escucha esto. Dios no solo perdona, Él redime. Él convierte cada error, cada caída, cada herida en herramientas poderosas para tu mañana. Lo que creías que te descalificaba será lo que Dios use para levantar a otros a través de ti. Tu pasado no es el final de tu historia, es el material que Dios usa para revelar su gracia. Pero recuerda algo clave: esta promesa es para los que aman a Dios.
Amar a Dios no es solo sentir algo bonito cuando oras, es vivir rendido a su propósito. Es decirle, Señor, no quiero solo que cambies mi suerte, quiero que cambies mi vida para alinearla contigo. Cuando haces eso, todo empieza a girar. Tal vez no afuera primero, pero sí adentro. Recibes paz, claridad y dirección. Por eso hoy te invito a vivir con expectativa, a cambiar la mentalidad. En vez de despertar pensando, seguro algo sale mal, empieza a decir, hoy Dios puede sorprenderme. No porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque Dios sigue siendo fiel. Él está ordenando todo, aún lo que no entiendes, para tu bien. Número 2. Cuando todo parece empeorar, Dios está preparando un milagro que cambiará tu historia. Hay momentos en los que sientes que Dios llegó tarde, que oraste a tiempo, que clamaste cuando todavía se podía hacer algo, pero nada cambió. Y lo que duele aún más es cuando la situación no solo no mejora, sino que empeora. Es como si el cielo guardara silencio justo cuando tú más esperabas una respuesta. Y ahí, en ese espacio donde las lágrimas corren y las fuerzas fallan, empiezas a preguntarte, ¿será que Dios me dejó solo? Pero fíjate en algo. Jesús no llegó cuando Marta y María querían. Llegó cuando el milagro iba a ser imposible para cualquier otro. Lo que para ellas fue retraso, para Él era preparación. La enfermedad que parecía terminarlo todo, Jesús la definió con una frase que cambia vidas. Esto no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Cuando tú piensas que algo se acabó, Dios está viendo el capítulo donde va a resucitar lo que tú dabas por perdido. Tú pedías que no muriera, que no se apagara, que no se rompiera, pero Dios estaba preparando algo más grande que evitar el dolor. Estaba preparando una resurrección. Y sí, duele, porque tú querías que Jesús llegara antes de que se cerrara esa puerta, antes de que ese diagnóstico te quebrara, antes de que ese empleo se terminara. Pero a veces Dios permite que algo muera para que cuando Él lo levante no haya duda de que fue su mano. Él no solo sana lo que se está deteriorando, Él revive lo que ya todos creyeron imposible. ¿Y sabes qué es lo más fuerte de esta historia? Que mientras Jesús caminaba hacia Betania, la gente murmuraba. Decían, si lo amaba tanto, ¿por qué no vino antes? Eso suena igualito a lo que escuchas hoy. Si Dios es tan bueno, ¿por qué dejó que pasara esto? Y en ese silencio de Dios, en esa aparente demora, tú crees que Él te abandonó. Pero no, Él no estaba justificándose, no estaba explicando su retraso. Él estaba escribiendo una escena que iba a revelar su gloria delante de todos. Y cuando Dios decide responder con un milagro, no necesita dar discursos. El milagro se convierte en la respuesta a todas tus preguntas. Lo que estás viviendo ahora será motivo de incredulidad para muchos, pero también será motivo de fe para otros cuando Dios cambie tu historia de manera pública. Porque el milagro que Él prepara no es solo para levantarte a ti, es para tocar a todos los que te vieron llorar, caer, perder, sufrir y pensaron que ahí se acababa todo. Dios va a usar tu historia como plataforma, no como vergüenza. Aquello que hoy te pesa será mañana la prueba irrefutable de que Dios pelea por ti y no llega tarde, llega perfecto. Nosotros queremos que Dios se mueva en nuestra urgencia. Queremos alivio inmediato, soluciones rápidas, respuestas instantáneas. Pero Dios no trabaja desde la desesperación, Él trabaja desde el propósito. Mientras tú estás diciendo, Señor, haz algo ya, Él está pensando en algo que marcará tu fe y la de tu familia por años. Él no solo quiere que salgas del dolor, quiere que salgas transformado, fortalecido, con un testimonio que un día sostenga a otros que pasarán por donde tú pasaste. Lo que hoy te pesa será exactamente lo que mañana te dará autoridad para hablar de su fidelidad. Y aunque ahora parezca que llegaste al final, que ya no queda nada por hacer, no te confundas. No estás en el final de la obra, estás en el acto 2. Es ese momento donde las luces bajan.
El telón se cierra por un instante y todo parece oscuro, pero detrás se está preparando la entrada triunfal del protagonista. Jesús no aparece cuando tú crees que todo está bien. Aparece cuando todo parece perdido para demostrar que tiene poder sobre lo que los demás ya enterraron. Número 3. Esa mala racha que vives hoy es el capítulo donde Dios fortalece tu historia. Sé que ahora mismo sientes que estás viviendo una mala racha interminable. Como si cada día trajera un nuevo golpe, una nueva preocupación, un nuevo peso que se suma a todo lo que ya cargas. Y en tu mente aparece ese pensamiento doloroso: ¿qué hice mal? Pero déjame decirte algo que quizá necesitas escuchar hoy. No todo lo difícil que estás viviendo es castigo. Muchas veces es proceso. A veces el terreno más duro es el que Dios usa para plantar lo que producirá mayor fruto en tu vida. Romanos 5 no esconde la tribulación, no la endulza, no la niega, la reconoce, pero la llena de propósito. Dice que produce algo, que trabaja a tu favor, que forma en ti lo que ninguna temporada fácil podría formar. Eso que hoy te pesa es parte del capítulo donde Dios está fortaleciendo tu historia. La Biblia dice que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia no es esa actitud pasiva que a veces imaginamos. No es cruzarse de brazos ni aguantar resignado. Es permanecer. Es seguir orando aunque no ves señales. Es obedecer aunque te tiemble el corazón. Es confiar cuando todo se derrumba. Dios permite ciertos procesos justamente para entrenarte, para que no abandones a la primera señal de presión. Fíjate que la fe es como un músculo. No crece sin resistencia. En un gimnasio nadie levanta peso sin sentir dolor, porque sin esa tensión no hay crecimiento. Así es tu vida espiritual. Dios te está fortaleciendo porque lo que viene requiere una resistencia mayor que la que tienes ahora. Está entrenando tu corazón para sostener bendiciones que antes te habrían quebrado. Y cuando esa paciencia se forma, empieza a producir prueba. Un carácter probado, y un carácter probado vale más que 1000 palabras bonitas, porque la fe de teoría es fácil, todos la tenemos cuando todo marcha bien, pero la fe real se reconoce cuando alguien ha tenido que confiar sin ver nada, cuando ha tenido que mantenerse firme mientras todo parecía derrumbarse. Es en ese punto donde tu fe deja de ser un concepto y se convierte en experiencia. Y eso nadie te lo puede quitar. Ese tipo de fe no se rompe, no se quiebra con críticas, no se sacude con temporadas difíciles. Esa clase de fe hace que llegues al punto donde dices: no sé cómo, pero Dios me ha sostenido antes y lo hará otra vez. Después de la prueba viene la esperanza, pero no una esperanza ingenua, sin fundamento. No es esa esperanza que dice: ojalá un día todo mejore, sino una que brota del corazón que ya ha visto a Dios actuar. Esa esperanza nace cuando recuerdas que hubo noches donde lloraste hasta no poder más, y aún así amaneciste. Hubo días donde pensaste que no ibas a sobrevivir, y no solo sobreviviste, sino que creciste. Esa esperanza es la que te levanta por las mañanas, la que te mantiene respirando en días difíciles, la que susurra en tu interior: todavía no he visto lo que Dios ha preparado para mí. Y no estás solo en esto. Cualquier historia poderosa en la Biblia tiene capítulos oscuros. José pasó por traición y cárcel antes de llegar al palacio. David fue perseguido por años antes de reinar. Pablo vivió naufragios, cárceles y rechazos antes de escribir las palabras que hoy nos dan fuerza. No existe testimonio sin proceso, no existe victoria sin batalla, no existe crecimiento sin dolor. ¿De verdad crees que tu historia sería diferente? Si hoy estás en un capítulo duro, no es señal de abandono, es señal de construcción. Dios está fortaleciendo tu vida, puliendo tu fe, preparando un mensaje que un día será alivio para alguien más. Número 4.
La paciencia que hoy te duele será la llave que mañana abrirá puertas a tu favor. Hay silencios de Dios que duelen más que cualquier palabra, silencios que te hacen preguntarte si Él realmente está escuchando, si realmente está moviendo algo, si de verdad recuerda lo que te prometió. Y aunque no lo creas, ese silencio no es abandono, es formación. Dios no quiere una paciencia a medias, una paciencia superficial que aguanta un poquito y luego se derrumba. Él está haciéndote crecer hasta ese punto donde no te falte nada, donde tu carácter sea sólido, donde tu corazón no se quiebre ante cualquier viento. Santiago 1:4 lo dice tan claro: la paciencia tiene una obra, y esa obra tiene que completarse. No es castigo, es construcción. Dios te está fortaleciendo desde adentro para que cuando llegue lo que has estado pidiendo, lo puedas sostener sin perderlo. Hay personas que aguantan hasta cierto punto, pero cuando llega la parte más difícil, se quiebran. Dios quiere llevarte más allá de ese límite. Él quiere que tengas una paciencia madura, resistente, que no dependa de cómo amaneció tu día, de lo que dijeron de ti o de cuántas puertas se cerraron. Él está formando en ti una estabilidad tan profunda que podrás caminar en bendiciones más grandes sin colapsar. Porque cuando Dios dice, sin que te falte cosa alguna, no está hablando de cosas materiales. Está hablando de fortaleza interna, de un corazón firme que no se tambalea con cambios externos. Y es que la paciencia no es solo aguantar, es una llave que abre puertas que antes se cerraban por tu desesperación, por tus impulsos, por tu ansiedad. Dios no entrega puertas grandes a un corazón que se desespera con cosas pequeñas, no porque te castigue, sino porque te ama. Una persona que no sabe esperar puede perder lo que Dios le entrega. Es como darle un auto deportivo a alguien que nunca aprendió a manejar. No sería bendición, sería peligro. Por eso la espera te entrena, te afina, te enseña a manejar emociones, decisiones, límites. Dios te está protegiendo de ti mismo, preparando tu carácter para que cuando llegue su favor no lo destruyas, sino que lo administres con sabiduría. La paciencia también te enseña a confiar en el tiempo de Dios. Y sí, esa es una de las batallas más duras, porque el tiempo se siente como enemigo. Sientes que estás tarde para los sueños, tarde para levantar tu vida, tarde para empezar de nuevo. Miras a otros avanzar y crees que Dios se olvidó de ti. Pero Gálatas 6:9 te recuerda que hay un a su tiempo que no falla. Y ese tiempo no es cuando tú lo sientes justo, sino cuando Dios sabe que estás listo. Tus tiempos no determinan tu valor. No estás retrasado, estás en formación. Dios no te compara con nadie. Él tiene un reloj especial para ti, diseñado para que llegues maduro, preparado y sin miedo a la bendición. Y mientras Dios forma esa paciencia, algo profundo cambia. Dejas de ser reactivo. Antes explotabas, te desanimabas rápido, abandonabas procesos a mitad de camino. Pero ahora Dios está formando en ti estabilidad emocional. Empiezas a respirar antes de decidir, empiezas a orar antes de hablar, empiezas a esperar antes de rendirte. Ya no reaccionas desde el dolor, sino desde la paz. Y eso también cambia tu historia a tu favor, porque muchas puertas no se cerraron por falta de capacidades, sino por reacciones impulsivas. Y ahora Dios está sanando eso, está haciendo que lo que antes te frenaba, ahora te impulse. Así que sí, la paciencia que hoy te duele, que parece interminable, es exactamente la llave que mañana abrirá las puertas que Dios ya preparó a tu favor. Continúa, porque este proceso no es pérdida, es preparación divina. Número 5. Tu desierto no es mala suerte, es el lugar donde Dios te prepara para lo que viene. Tal vez hoy sientes que estás en tu propio desierto, un lugar donde nada florece, donde todo se siente seco, donde tus fuerzas parecen evaporarse con el calor de las pruebas, y te preguntas, ¿por qué Dios me tiene aquí? ¿Hice algo mal? ¿Me dejó solo?
Pero fíjate bien, en la Biblia, el desierto nunca fue un castigo por casualidad. Fue un aula, fue un espacio diseñado por Dios para hablar, para revelar, para transformar. Deuteronomio 8:2 no dice te tiré al desierto, dice te traje, te trajo. Eso significa que no estás ahí por mala suerte, ni por abandono, sino porque Dios te está preparando para algo que solo puede formarse en ese terreno seco. Y es normal sentir que Dios está lejos. En el desierto faltan abrazos, faltan respuestas, faltan señales visibles. Pero aunque tú sientas sequedad, Dios está observando tu corazón. Ese es el objetivo del desierto, revelar lo que realmente hay dentro de ti. Cuando todo va bien, todos somos pacientes, amorosos, fieles. Pero cuando llega la sequía, cuando la vida se complica, cuando las puertas se cierran, es ahí donde salen a la luz nuestras dudas, nuestros miedos, nuestros orgullos ocultos. No para destruirnos, sino para sanarnos. Dios no revela tu debilidad para avergonzarte, sino para curarla. Él quiere que veas lo que te estaba frenando y que permitas que Él trabaje en eso. El desierto es también el lugar donde Dios habla más fuerte, aunque parezca lo contrario. Oseas 2:14 lo dice con tanta belleza. Dios atrae al desierto para hablar al corazón. Y eso explica mucho, explica por qué te alejaron personas, por qué perdiste cosas que creías indispensables, por qué se apagó el ruido externo. Dios quería tu corazón sin distracciones, quería tener tu atención por completo. Lo que Él te dice en el desierto te marca para siempre porque llega cuando tu alma está más sensible, cuando ya no puedes confiar en tus recursos y aprendes a apoyarte solo en Él. Las mayores revelaciones suelen nacer en las noches más secas, pero no todo queda ahí. El desierto es el gimnasio del alma, el lugar donde Dios te prepara para la tierra prometida. Israel salió de Egipto en un solo día, pero les tomó 40 años sacar a Egipto de su corazón. Y lo mismo pasa contigo. Dios no quiere llevarte a tu próxima temporada con una mentalidad vieja, con heridas activas, con hábitos que te destruirían más adelante. En el desierto, Él trabaja tu carácter, tus intenciones, tus dependencias. Te enseña a confiar, te enseña a obedecer, te enseña a seguir caminando incluso cuando no ves nada. El desierto no retrasa tu bendición, la fortalece para que no la pierdas cuando llegue. Y las cosas cambian cuando entiendes eso, cuando entiendes que tu desierto no es un final, sino un proceso, que no estás detenido, estás siendo moldeado, que no estás olvidado, estás siendo afinado, que no estás estancado, estás siendo preparado. Cada paso en la arena, cada lágrima que caes en silencio, cada mañana donde te levantas sin ganas pero sigues adelante, todo eso está haciendo espacio para lo que Dios ya preparó. El desierto te hace más fuerte, más sabio, más sensible a la voz de Dios y más resistente a los ataques que vendrán después. Y un día, cuando cruces este tramo, mirarás atrás como dice Deuteronomio, te acordarás del camino. Te acordarás de cómo Dios te sostuvo cuando pensabas que no podías más. Te acordarás de cómo te dio paz en medio de una noche difícil. Te acordarás de cómo te abrió puertas cuando creías que todas estaban cerradas. Y sabrás que no llegaste por tu fuerza, sino por su fidelidad. Ese recuerdo no será tristeza, será testimonio. Un testimonio que te mantendrá humilde cuando estés en abundancia, que te recordará quién cambió tu suerte, quién transformó tu historia, quién te levantó cuando estabas seco. Número 6. Cuando buscas a Dios con todo tu corazón, Él empieza a cambiar en secreto el rumbo de tu vida. Hay momentos en los que buscas respuestas por todos lados, pero no encuentras nada que calme tu alma. Intentas solucionar, mover, empujar, cambiar lo que está frente a ti, y aún así todo parece igual. Y es ahí donde Dios te dice, búscame a mí con todo tu corazón,
No de paso, no por emergencia, sino de verdad. Porque el cambio de tu vida no empieza cuando cambian las circunstancias. Empieza cuando tu corazón se vuelca completamente hacia Él. Jeremías 29. No es una frase poética, es una promesa divina. Me buscarás y me encontrarás. Eso significa que Dios no se oculta para confundirte, Él se oculta para ser encontrado por un corazón decidido. Él espera que dejes de buscarlo solo cuando hay dolor y empieces a buscarlo como parte de tu vida, de tus mañanas, de tus decisiones. Cuando tú empiezas a buscar a Dios de verdad, el ambiente espiritual alrededor de tu vida cambia. Santiago 4:8 te lo confirma. Si te acercas a Dios, Él se acerca a ti. No es un viaje unilateral. Dios no espera en silencio distante. Él corre hacia un corazón sincero. Y cuando su presencia se vuelve parte de tu día, cosas internas empiezan a ordenarse antes incluso de que lo externo cambie. Donde Dios habita, nada permanece torcido mucho tiempo. Empiezan a romperse hábitos, se aclaran pensamientos, se limpian emociones. Puertas que antes no se abrían, ahora comienzan a destrabarse porque ya no caminas guiado por el miedo, sino por la dirección de Dios. Y esto es algo que quizás no te diste cuenta. Lo que el mundo llama suerte, muchas veces ese es el resultado silencioso de alguien que se acercó a Dios en secreto. La gente ve el fruto, pero no conoce la búsqueda. Ve la puerta abierta, pero no vio las madrugadas donde buscaste su rostro. Cuando tu historia empieza a alinearse con el corazón de Dios, ya no avanzas por impulso, sino por propósito. Y ese propósito trae favor, trae guía, trae oportunidades correctas que no tienes que forzar. Es como si Dios tomara tu mano y empezara a mover piezas en tu vida que tú nunca hubieras podido mover solo. Mateo 6:33 lo resume con una claridad sorprendente. Busca primero el reino, y lo demás vendrá por añadidura. Eso significa que Dios no quiere que vivas corriendo detrás de bendiciones, agotando tu alma persiguiendo cosas. Quiere que lo busques a Él, y entonces las cosas correctas te encontrarán a ti. La vida cambia cuando pasas de buscar el regalo a buscar al dador. Cuando decides que Dios será primero, no un accesorio que usas cuando ya no puedes más. Cuando Él ocupa el centro, lo demás empieza a girar ordenadamente alrededor de su voluntad. Y cuando Dios ordena, nadie puede desordenar. Pero antes de que los resultados cambien afuera, Dios empieza por dentro. Y eso también es respuesta, porque a veces tú esperas un milagro externo y Dios responde transformando tu corazón. De repente te das cuenta de que ya no lloras por lo mismo, ya no temes igual, ya no cargas con esa ansiedad que parecía eterna. Dios empieza a tocar heridas que habías escondido, empieza a romper cadenas internas que te hacían tropezar, empieza a darte paz donde antes solo había confusión. Y esa transformación interna es la evidencia de que la nueva temporada ya está en proceso, aunque tus ojos aún no vean todo el cuadro completo. Buscar a Dios con todo el corazón es tomar una decisión radical. Ya no quiero vivir sin su guía, ya no quiero vivir a medias, ya no quiero soluciones pasajeras. Quiero a Dios en el centro de mi historia. Y esa decisión, aunque nadie la vea, es la que cambia el rumbo de tu vida. Es la llave que abre puertas que años atrás permanecieron cerradas. Es la semilla que Dios usa para activar cosas que estaban estancadas. Es la declaración silenciosa que el cielo escucha antes que cualquiera. Número 7. Lo que Dios te pide que sueltes es la semilla del cambio que viene a tu favor. Hay cosas en tu vida que has estado sosteniendo con tanta fuerza que tus manos ya están cansadas. Sueños que no quieres soltar, planes que te niego permitir perder, relaciones que mantienes aunque ya no traen paz, caminos que insistes en recorrer aunque ya no hay dirección. Y ahí es donde la palabra de Jesús en Juan 12:24 se vuelve tan confrontadora. Si el grano de trigo no cae y muere, queda solo. Es decir,
Mientras tú te aferres, no habrá fruto. Mientras tú quieras controlar todo, no habrá multiplicación. Porque hay cosas que Dios solo puede transformar cuando dejan de estar en tus manos. Lo que no muere, no florece. Lo que no sueltas, no crece. Y esa es la parte dura del proceso, reconocer que lo que llamas seguridad quizá es lo que te está impidiendo avanzar. A veces creemos que si soltamos algo nos vamos a quedar vacíos, como si Dios nos pidiera renunciar para dejarnos sin nada. Pero no es así. Cuando te aferras a tus propios planes, te cierras a la posibilidad de que Dios haga algo mejor. Es como querer llenar un vaso sin soltar el que ya está roto. Y lo más fuerte es que cuando te aferras, te aíslas. Jesús dijo, queda solo. Y eso nos pasa a muchos. Nos quedamos solos con nuestros miedos, solos con nuestros intentos fallidos, solos con la ansiedad de querer sostener lo que ya no se sostiene. Pero cuando sueltas, cuando permites que ese grano caiga en la tierra, algo que parecía pérdida se convierte en el inicio de una temporada completamente nueva. Dios sabe que tu mayor batalla no es la situación externa, sino el ego interno que quiere tener el control de todo. Y Él, por amor, permite procesos donde te quedas sin opciones, donde ya no puedes manipular el resultado, donde no te queda más que rendirte, y no para humillarte, sino para liberarte del desgaste de tratar de ser tu propio Salvador. Lucas 9:24 lo explica. Quien quiera salvar su vida, la perderá. Es decir, quien quiere controlar todo termina perdiendo paz, perdiendo fuerza, perdiendo propósito. Pero quien rinde su vida a Dios, ese la encuentra. La verdadera dirección de tu historia empieza cuando te das por vencido contigo mismo y decides entregarlo todo a Dios. Ahí comienza el cambio a tu favor. Y aunque la imagen de morir suena fuerte, la verdad es que lo que se entrega a Dios nunca queda enterrado para siempre. Todo lo que muere en sus manos resucita multiplicado. Piensa en una semilla, la dejas caer, desaparece bajo tierra, parece perdida, pero debajo de esa tierra oscura está empezando un proceso de vida que no ves. Así funciona con tus oraciones, tus renuncias, tus lágrimas, tus decisiones de obedecer aún cuando duela. Crees que estás perdiendo, pero estás sembrando. Crees que algo terminó, pero Dios está iniciando una multiplicación que más adelante te sorprenderá. Nada que tú entregas por fe vuelve vacío. Vuelve en forma de crecimiento, puertas abiertas, sanidad emocional, relaciones correctas y oportunidades que jamás hubieras imaginado. Y sí, soltar da miedo. No tanto soltar el plan, sino no saber qué hará Dios después. Te asusta no ver el final del camino, te asusta dejar ir lo familiar, te asusta que la promesa tarde, pero ahí es donde recuerdas quién es Dios. Él no es un verdugo que destruye por capricho. Él es el Padre que poda para que des más fruto. Cuando Él pide algo, es porque conoce lo que tú no ves, conoce los riesgos, conoce los tiempos, conoce tu corazón. Por eso la rendición es un acto de confianza radical. Es decirle, Señor, no entiendo del todo, pero confío en que lo que venga de tu mano será mejor de lo que yo pueda sostener con la mía. Si quieres vivir ese cambio, identifica qué es lo que Dios te está pidiendo que entierres en su tierra. Puede ser una preocupación, un plan, un sueño, una relación, un miedo. Ponlo en sus manos, escríbelo incluso como acto profético, porque lo que Dios te pide que sueltes hoy no es pérdida, es semilla, una semilla del cambio que viene a tu favor. Número 8. Cuando todo se rompe, pero aún así decides confiar, Dios escribe el giro más poderoso de tu historia. Hay momentos en los que la vida se rompe en pedazos delante de ti, y aunque no lo digas en voz alta, por dentro estás cansado, confundido y hasta un poco decepcionado. Y aún así, algo en tu corazón te dice, no te sueltes de Dios. Ese es el lugar donde estaba Job, un hombre que lo perdió absolutamente todo: bienes, hijos, salud, estabilidad,
y hasta el apoyo emocional de quienes lo rodeaban. Y aún así, con el alma temblando, dijo una de las frases más profundas de toda la Biblia: «Aunque Él me matare, en Él esperaré». Es como si Job hubiera dicho: «No entiendo nada de lo que está pasando, pero yo no voy a soltar mi fe». Y fíjate, ahí es donde empieza el verdadero giro de la historia. No cuando Dios lo restituyó, no cuando las cosas cambiaron, sino cuando Él tomó la decisión de confiar incluso sin ver resultados. A veces nosotros hacemos lo contrario, condicionamos nuestra fe. Pensamos: si Dios me responde, entonces sigo creyendo. Si mejora, sigo orando. Si se abre la puerta, sigo confiando. Pero esa no es la fe que transforma temporadas. La fe madura no se apoya en lo que ve, sino en quién es Dios. Y lo hermoso de Job es que él no negoció su confianza por una respuesta rápida. Su postura no fue: «Dios, si me sanas, te sigo». Fue: «En ti esperaré, aunque ahora todo duela, aunque el cielo esté silencioso, aunque el camino parezca injusto». Y esa clase de fe es la que Dios honra, la que abre puertas que ninguna fuerza humana puede abrir, la que cambia capítulos completos de la historia de una persona. Es impresionante cómo el dolor se convierte en el lugar donde realmente se define tu postura espiritual. Cuando todo va bien, es fácil decir que confiamos. Es fácil levantar las manos, es fácil cantar, es fácil declarar promesas. Pero cuando llega el valle, cuando la pérdida es real, cuando la oración no tiene respuesta, cuando el corazón late con miedo, ahí es donde se revela si solo buscábamos lo que Dios da o si realmente lo amamos a Él. Job lo expresó desde su herida más profunda. Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito su nombre. No estaba negando su sufrimiento, estaba decidiendo no permitir que su sufrimiento lo desconectara de Dios. Y esa decisión marcó todo lo que vino después. Porque tu postura en el valle determina cómo Dios escribe el siguiente capítulo de tu vida. Y déjame decirte algo importante: Dios no se complace en tu dolor. Él no se alegra cuando lloras, no disfruta cuando sufres. Él es Padre, no verdugo. Pero sí se alegra cuando ve una fe que, aunque esté temblando, no se rompe. Una fe que sigue diciendo: «Señor, no entiendo nada, pero sigo aquí». Esa fe honra al cielo y hace temblar al infierno. Esa fe es testimonio para quienes te rodean, incluso cuando no lo percibes. Y escucha esto: lo que hoy estás viviendo, esa mezcla de llanto y adoración, de cansancio y fe, será usado más adelante para levantar a otros. Dios no desperdicia ningún proceso. La restauración de Job no fue solo para él, fue para que miles, por generaciones, encontraran esperanza en su historia. Hay un punto del camino donde llega la pregunta natural: ¿por qué a mí? Y está bien hacerla. Está bien llorar. Está bien estar confundido. Dios no te rechaza por eso. Pero hay un segundo paso, ese giro espiritual que cambia todo. Transformar esa pregunta en una decisión. Pasar del «¿por qué a mí?» al «en ti esperaré». Ese movimiento interior, aunque no lo sientas grande, es uno de los actos de fe más poderosos que una persona puede hacer. Es soltar la necesidad de entender y abrazar la certeza de que Dios sigue obrando. Incluso en el silencio, incluso en la pérdida, incluso cuando parece que ya no queda nada. Y si hoy estás ahí, entre lágrimas y esperanza, te invito a hacer esa declaración profunda. Aunque no entienda, sigo confiando en que Dios está obrando a mi favor. Porque cuando todo se rompe y aún así decides confiar, Dios escribe el giro más poderoso de tu historia, y lo que ahora duele, un día será el capítulo que más te reveló su fidelidad. Número 9. Dios no siempre habla en tormenta. Su voz suave ya está guiando tu vida a tu favor. Hay momentos en los que sientes que tu vida es puro ruido. Ruido afuera, ruido adentro, ruido en el corazón, ruido en los pensamientos. Todo te presiona, todo te distrae, todo te jala. Y en medio de ese caos, quizá estás esperando que Dios te hable con un trueno,
con un milagro visible, con algo tan impresionante que no puedas ignorarlo. Pero déjame decirte algo. Muchas veces Dios elige hablarte en lo más pequeño, en lo más suave, en lo más tierno. Y si tu alma no se aquieta, si tu mente no se calma, ese susurro pasa como una brisa que nunca notas. Elías lo vivió así. Estaba agotado, con miedo, desesperado. Había perdido las fuerzas y hasta las ganas de vivir. Y aún así, Dios no le habló en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Le habló en un silbo apacible y delicado, un susurro, una voz tan suave que solo podía escucharse si Elías dejaba de correr por dentro. Y quizás eso te está pasando a ti. Estás pidiendo una señal gigante, pero Dios ya te está hablando en detalles pequeños, en esa paz que sientes de repente, en la frase que te llegó justo cuando más lo necesitabas, en esa inquietud que te dice, no vayas por ahí, o en ese pensamiento suave que repite, confía, estoy contigo. Pero claro, entre tanto ruido, es fácil pensar que Dios está callado cuando, en realidad, tú estás demasiado lleno para escuchar. Porque el ruido no es solo lo que pasa afuera, también es lo que pasa adentro. La ansiedad que no te deja respirar, los pensamientos repetitivos, el miedo que inventa futuros que nunca van a ocurrir, la comparación que te roba la paz, la culpa que te dice que no eres suficiente. Y ahí, en medio de esa tormenta interna, Dios te vuelve a decir lo mismo que dejó escrito hace siglos: estad quietos y conoced que yo soy Dios. La quietud no es perder tiempo, es darle espacio a Dios para hablar. Y cuando Él habla, aunque sea suave, esa voz tiene poder para corregir tu rumbo. A veces estás a punto de tomar una decisión que te desviará meses, años, oportunidades, pero llega ese susurro: no lo hagas, pide perdón, sal de ahí, sigue adelante, no te rindas. Son pequeñas impresiones del corazón que no suenan como órdenes, sino como invitaciones. Y sin embargo, obedecerlas te ahorra heridas, te abre puertas, te alinea con lo que Dios ya está preparando para ti. Porque el cambio de temporada no siempre empieza con un terremoto. Muchas veces empieza con una sensibilidad nueva a la voz de Dios. Un corazón que dice, Señor, si tú hablas suave, igual te voy a escuchar. Y eso es madurez espiritual. Valorar sus susurros más que los espectáculos. Vivimos en una generación que quiere fuegos artificiales, experiencias fuertes, emociones que casi te sacudan. Pero Dios no necesita gritar para transformarte. Él susurra porque está cerca. Él habla bajito porque no quiere que lo escuches por miedo, sino por intimidad. Es en esa voz suave donde te revela cosas profundas, donde te muestra caminos que no hubieras considerado, donde te recuerda que no estás solo, aunque nadie más lo note. Su susurro es prueba de cercanía, no de distancia. Y mientras más aprendemos a escucharlo, más alineada se vuelve nuestra vida a su voluntad. Por eso necesitas practicar la quietud, no como un ritual religioso, sino como una disciplina de fe. Cuando te detienes, apagas pantallas, respiras, oras y dices, Señor, háblame. Estás reconociendo que tu vida depende más de su voz que de tus esfuerzos. Ese acto tan sencillo abre un espacio donde Él puede dirigirte. Y cuando empiezas a registrar lo que Él te muestra, una frase, un versículo, una idea, una paz repentina, te das cuenta de algo. Dios siempre estuvo hablando, tú solo estabas demasiado acelerado para escucharlo. Número 10. Tu suerte no cambia por lo que ves, sino por la fe con la que decides caminar hoy. La Biblia dice algo que cambia por completo la forma en la que ves tu vida. El justo por su fe vivirá. Y esto no es solo una frase bonita para poner en una imagen, es una forma de caminar, de pensar, de enfrentar el día a día, porque, seamos honestos, si tú basas tu vida solo en lo que ves, te vas a caer en cada curva.
Si te guías por lo que hoy parece imposible, por lo que falta, por lo que duele, por lo que no avanza, tu corazón se va a cansar. Pero cuando decides vivir por fe, algo dentro de ti cambia antes de que cambie lo de afuera. Empiezas a caminar no por lo que tus ojos ven, sino por lo que Dios prometió. Y esa forma de vivir, aunque al inicio parezca difícil, es justamente la que abre el camino para que Dios empiece a mover cosas a tu favor. Porque sí, por fe andamos, no por vista. ¿Y sabes qué significa eso en términos prácticos? Que aunque haya malas noticias, la fe te dice que Dios tiene la última palabra. Que aunque la economía esté difícil, la fe te recuerda que Dios es proveedor. Que aunque una relación se enfríe, la fe te recuerda que Dios restaura. Que aunque tus planes se hayan detenido, la fe te dice, Dios sigue obrando. Vivir por fe no es negar la realidad, es enfrentarla desde otro lugar. Es caminar con la convicción de que lo que ves no es lo único que existe, porque Dios está moviendo piezas que tú no ves, abriendo puertas que todavía no alcanzas, preparando lo que tú aún no imaginas. Y ahí es donde la fe se vuelve un puente entre tu situación actual y lo que Dios ya decidió en el cielo. Un puente que se sostiene no por sentimientos, sino por confianza. Y cada vez que oras, incluso cuando no sientes nada, estás poniendo un pie en ese puente. Cada vez que decides obedecer aunque te cueste, avanzas otro paso. Cada vez que eliges perdonar, honrar, sembrar, ayudar, aunque tengas poco o estés cansado, estás caminando más lejos de la derrota y más cerca de la promesa. El enemigo quiere que te devuelvas, que digas no tiene sentido, que te rindas, pero la fe te sostiene en medio del puente. La fe te recuerda, Dios ya está trabajando, yo solo tengo que seguir avanzando. Porque vivir por fe no es quedarte quieto esperando que el cielo se abra. No, vivir por fe implica actuar coherentemente con lo que crees. Significa tomar decisiones que demuestran que realmente confías en Dios. Te lo digo claro, no tiene sentido decir confío en Dios y tomar decisiones basadas únicamente en miedo. No tiene sentido decir Dios me cuida y vivir como si el futuro dependiera solo de ti. La fe no es pasiva, es práctica. Es decidir hacer lo correcto aunque no te aplaudan. Es caminar en integridad, aunque parezca que otros avanzan más rápido haciendo lo contrario. Es sembrar bondad, aunque no veas resultados inmediatos. Es orar por quienes te hirieron, aunque tu carne quiera lo contrario. Es sostenerte en la palabra cuando tus emociones tiemblan. Y también es hablar diferente, porque tu boca revela si estás viviendo por fe o por vista. Hay frases que tienes que dejar atrás. Siempre me va mal. Nada va a cambiar. Mi vida es así. Esas frases son cadenas, pero cuando empiezas a declarar lo que Dios dice, no lo que tú sientes, algo empieza a alinearse en tu interior, y no solo en ti, también en tu entorno. Por eso decir, yo no vivo por vista, vivo por fe, no es solo una frase espiritual, es una postura. Es un acto profético, es decirle a tu alma, a tus circunstancias y al enemigo, no voy a dejar que lo que veo determine lo que creo. Así que hoy puedes decir con convicción, mi vida no se define por lo que veo, se define por lo que Dios dijo. Camino por fe, Dios está cambiando mi historia a mi favor. Y aunque aún no lo veas, cada paso que das por fe te acerca más a lo que Dios ya preparó para ti. Número 11. Cuando ya no sabes qué orar, el Espíritu Santo sigue peleando por ti en lo secreto. Hay momentos en los que sientes que ya no puedes orar más. Te sientas, intentas hablar con Dios, pero no salen palabras. O salen, pero son torpes, confusas, llenas de cansancio, y te preguntas, ¿será que Dios aún me escucha así? Déjame decirte algo desde el corazón. Cuando tú te quedas sin fuerzas, el Espíritu Santo toma tu lugar en la batalla espiritual y sigue intercediendo por ti.
Tú no estás orando solo, nunca lo has hecho. Romanos 8:26 dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y eso significa exactamente lo que sientes hoy. Incluso cuando tu oración se rompe, el Espíritu la reconstruye y la presenta delante del Padre con una precisión que tú nunca podrías lograr por tus propios medios. Y lo más hermoso es que tu debilidad no es un fracaso. Tu llanto no es un signo de que perdiste la fe. Es justamente en esa vulnerabilidad donde Dios se acerca con más ternura. Él sabía que ibas a llegar a este punto, sabía que tus fuerzas emocionales, mentales y espirituales iban a temblar, pero en vez de acusarte, te envió un ayudador que se pone a tu lado como quien sostiene a un herido en medio del campo de batalla. Cuando no sabes qué orar, Él sí sabe. Cuando tú solo ves una parte, Él ve el cuadro completo. Cuando tú pides desde el dolor, Él intercede desde el propósito. Porque seamos sinceros, muchas veces oramos desde la urgencia, desde el miedo, desde el deseo de escapar. Pero el Espíritu ora desde un lugar perfecto, conforme a la voluntad de Dios. Mientras tú le dices al Señor, sácame de esto ya, el Espíritu ora. Padre, dale fuerza, dale dirección, dale sabiduría, cúmplele tu propósito. Tú pides alivio inmediato, el Espíritu pide sanidad profunda. Tú pides que todo se arregle ya, Él pide que seas transformado mientras esperas. Y lo hermoso es que Dios escucha esa intercesión perfecta y empieza a mover cosas que tú ni sospechas. Hay ocasiones en que tú solo puedes llorar. No hay palabras, no hay oración larga, no hay expresión elocuente, solo lágrimas. Y tú piensas, esto no sirve. Pero en el cielo esas lágrimas hablan más fuerte de lo que imaginas. El Espíritu Santo las recoge, las interpreta, las convierte en intercesión. Mientras en tu cuarto tú sientes que estás roto, en el cielo se está llevando a cabo un movimiento poderoso a tu favor. Tus lágrimas no son silencio, son un idioma que el Espíritu entiende perfectamente. Por eso tienes que sacarte esa culpa espiritual que te susurra. No oraste lo suficiente, no buscaste lo suficiente, por eso Dios no responde. Eso no viene de Dios. El Dios de la Biblia no mide tu oración por minutos ni por elocuencia. Él mira el corazón. Y cuando tu corazón está débil, el Espíritu Santo completa lo que tú no puedes. No es tu fuerza de oración lo que sostiene tu vida espiritual. Es el Dios que te ama, el Dios que te conoce, el Dios que puso a su Espíritu dentro de ti como intercesor permanente. Romanos 8:27 lo deja clarísimo. El Padre que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Es decir, el cielo entero entiende lo que tú ni siquiera puedes expresar. Tú crees que estás en silencio, pero en realidad el Espíritu está hablando por ti. Tú crees que estás detenido, pero el Espíritu está empujando tu causa delante del Padre. Tú crees que estás vacío, pero el Espíritu está trabajando profundamente en lo más íntimo de tu alma. Y aquí viene el punto que cambia tu perspectiva. Esta verdad transforma tu temporada interior, porque pasas de pensar que todo depende de ti, a darte cuenta de que estás siendo sostenido por alguien infinitamente más fuerte. Dejas la culpa y entras en descanso. Dejas el miedo y entras en confianza. Ya no oras desde el quizá Dios me escuche, sino desde el sé que incluso cuando yo callo, Él sigue intercediendo por mí. Número 12. Lo que ves parece en tu contra, pero lo que no ves Dios ya lo está ordenando a tu favor. A veces miras tu vida y lo único que parece real es lo que duele, lo que pesa, lo que hoy no entiendes. Tus ojos ven puertas que no se abren, problemas que no se mueven, situaciones que se repiten y te desgastan. Y claro, uno se cansa. Uno siente que todo está en su contra. Pero fíjate en esto, lo que ves no es toda la historia. Dios nunca trabaja solo con lo visible.
Él también obra en lo que todavía no puedes ver. Tú ves un capítulo, pero Él ya escribió todo el libro. Tú ves piezas sueltas, pero Él sostiene el rompecabezas completo. Lo que ahora parece caótico puede ser exactamente la preparación para algo mayor que Dios está alineando a tu favor. Es normal sentirse atrapado en lo que se ve. Lo visible grita, las deudas, la gente que te falló, las oportunidades perdidas, ese diagnóstico que te sacudió, el silencio que parece interminable. Pero Dios ve desde otra perspectiva. Él no se queda con la escena que tú ves. Él está mirando el final donde todo tiene sentido. Muchas veces lo que parece ir en tu contra es parte del camino que Dios está usando para abrir una puerta que tú no imaginabas. A veces Dios permite que algo se cierre porque lo que viene requiere otro nivel de fe, de carácter, de visión. Y aquí viene algo que alivia el alma. Lo que hoy te pesa no durará para siempre. Esa temporada que parece eterna no lo es. Ese dolor que te acompaña cada día no es tu destino final. Las cosas que se ven son temporales y aunque ahora parezcan gigantes, tienen fecha de caducidad. Pero lo que Dios está produciendo dentro de ti, eso sí es eterno. Él está fortaleciendo tu fe, purificando tu corazón, enseñándote a confiar sin ver, haciéndote más sensible a su voz, preparando tu carácter para lo que pidió tu oración. Porque sí, a veces pediste algo grande, pero lo grande necesita procesos que duelen antes de verse. Cuando Dios habla de mirar lo invisible, no te está pidiendo que niegues la realidad, sino que tengas otros ojos para atravesarla. La fe es como lentes nuevos, no cambian la escena, pero cambian lo que ves. Fe no es cerrar los ojos y repetir, todo está bien. Fe es abrirlos y decir, lo que veo no es lo único que está pasando. La fe te da convicción de que Dios tiene la última palabra incluso si ahora solo ves desierto. Y es ahí donde ocurre lo milagroso. Cuando tu corazón empieza a ver el río que Dios está abriendo aun cuando el suelo sigue seco. Y déjame decirte algo importante. Tu enfoque determina tu ánimo. Si todo el día miras lo que se ve, te vas a hundir. Si solo miras noticias, comparaciones, comentarios negativos o tus propias inseguridades, tu corazón se apaga. Pero cuando decides fijar tu mirada en lo que Dios dijo, en lo que Él prometió, en lo que ya hizo antes en tu vida, algo empieza a levantarse dentro de ti. La realidad puede no cambiar de inmediato, pero tú sí empiezas a enfrentarlo con otra fuerza y otra esperanza. Cada día tienes una elección. Alimentar tu mente con lo temporal que desgasta o con lo eterno que fortalece. Y créeme, lo que miras te moldea. Por eso Dios te invita a mirar su palabra, a mirar sus promesas, a mirar cómo Él te sostuvo en otras batallas que también parecían imposibles. Cuando cambias tu enfoque, cambias tu manera de pasar por la prueba. Porque ya no caminas sintiendo que todo está perdido, sino confiando en que algo invisible se está moviendo a tu favor. Y por eso esta declaración es tan poderosa. Lo que veo es temporal, lo que Dios está haciendo es eterno y está a mi favor. Cuando renuncias a frases de derrota como «esto nunca va a cambiar» y abrazas una declaración de fe, tu alma se alinea con lo que Dios ya está preparando. Es escribir desde el corazón. Mis ojos ven problemas, pero mi fe ve a Dios obrando. Porque sí, aunque no lo sientas todavía, Él ya está ordenando tu historia, abriendo caminos, moviendo piezas, preparando respuestas. Lo visible puede decir una cosa, pero lo eterno dice otra. Tu historia no termina aquí, y Dios ya está trabajando en lo que todavía no ves. Número 13. Dios cambia tu lágrima en fuerza. Su gozo será la señal de que tu temporada está cambiando. Hay momentos en los que sientes que la tristeza se te metió hasta los huesos, que el cansancio emocional pesa más que cualquier carga física. ¿Sabes? A veces ni siquiera es lo que está pasando afuera, sino lo que está pasando dentro. Tu corazón se agota,
tu ánimo se rompe, y por dentro dices, Señor, ya no puedo más. Y es justo ahí donde Dios empieza su obra más profunda, porque Él no solo quiere cambiar tus circunstancias, quiere cambiar tu interior, renovar tu ánimo, encenderte por dentro otra vez. Así como el pueblo en tiempos de Nehemías, que lloraba porque estaba desgastado, Dios se acerca y dice algo que sorprende: no os entristezcáis. No porque ignore lo que estás viviendo, sino porque Él sabe que quedarse viviendo en el dolor te roba la visión de lo que Él ya está preparando. Muchas veces el primer milagro no se ve afuera, sino en el corazón. Antes de que cambie tu temporada, Dios cambia tu fuerza interior. A veces ese cambio empieza cuando vuelves a respirar profundo, cuando tu alma se calma un poco, cuando sientes un pequeño rayo de esperanza donde antes todo era oscuro. Esa chispa, esa sensación, ese algo que empieza a levantarte por dentro, es la señal de que Dios está empezando a mover el rumbo de tu historia. Y aquí aparece una de las verdades más poderosas: el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Este gozo no es una sonrisa fingida ni una emoción superficial. No es hacer de cuenta que nada pasa. Es saber que, aunque estás en proceso, Dios está contigo, sosteniéndote, guiándote, fortaleciendo tus rodillas cansadas. El entretenimiento te distrae un rato, pero este gozo te sostiene. Este gozo te levanta. Este gozo te da la capacidad de seguir adelante cuando cualquiera ya se habría rendido. Es una fuerza espiritual real, una energía que nace de la presencia de Dios, no de las circunstancias. Y quizá tú digas, ¿cómo puedo tener gozo si todavía estoy en batalla? Justamente ahí está el misterio del reino. Puedes estar en medio del dolor y aún así sentir una paz que no entiendes, una alegría suave que te abraza por dentro, una fuerza que no proviene de ti. Ese gozo, cuando aparece, no es casualidad. Es evidencia de que Dios está sanando tu corazón, de que Él ya está revertiendo cosas, de que Él está cambiando tu lamento en baile, como dice el Salmo 30:11. Esa imagen es preciosa. Alguien que estaba vestido con cilicio, símbolo de duelo, ahora es ceñido de alegría. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo: quitarte esas vestiduras de tristeza que ya no te pertenecen, arrancar esas palabras de derrota que te has repetido por tanto tiempo y hacerte caminar otra vez con el rostro en alto. Pero también es cierto que hay tristezas que no vienen de Dios. Las alimentamos nosotros mismos. A veces nos quedamos dando vueltas en los mismos pensamientos oscuros, repitiendo: siempre me pasa lo mismo. Nada va a cambiar para mí. Esto es lo que me tocó. Y sin darnos cuenta, estamos extendiendo una temporada que Dios ya quería cerrar. Dios te invita a procesar tu dolor, sí, pero no a vivir atrapado en él. Hay un momento en el que tienes que abrirle la puerta al gozo, aunque sea con un movimiento pequeño. A veces ese movimiento es poner una alabanza, leer un versículo, apagar lo que te roba la paz, o buscar un espacio para escuchar a Dios. El gozo del Señor es una decisión diaria. No decides lo que te pasa, pero sí decides qué voz gobierna tus emociones. Puedes alimentar la tristeza, o puedes darle permiso a Dios para vestir tu alma con su gozo. Cuando decides mirar hacia Él, aunque sea temblando, empiezas a sentir esa fuerza interior que te levanta del suelo poco a poco.